Vale, Muy típico de alejarse de empezar a hablar a la gente. coges sin problema, o sea que bueno, lo único que hacer es también, bueno, Que lo coja yo me hago por. vale, Luego me pule y luego se comunica mejor. vale. Claro. Meter la prueba la última vez. No tengo nada. Eso va, entonces lo tengo más cerca posible que puede estar. En Chicago. Ahora está el sonido, a ver qué tal.
Si que lo vais a retransmitir o... Sí, ¿quieres que te mande el enlace? Sí, por favor. Sí, porque lo va a poner... ¿Cómo lo hago? ¿Quién se lo envía? Pues te digo que te puedo enviar a por WhatsApp o Me vale también, sí. correo. Como quieras. ¿Qué prefieres? Me da igual, dame el número de WhatsApp. Mira, 659 A ver. 659 82 82 80 Lo envío ahora, ¿vale? ¿Cuándo queréis empezar? Pues ahora mismo, 32. Hombre, de los David, ¿qué tal? Si puedes, me pasas también el enlace a través de Twitter para la asociación. ¿De qué? De Twitter, por ejemplo, puedes mandármelo para la No, asociación. tengo Twitter, te lo envío si quieres al teléfono Vale, o sí, mail. vale, sí. Me lo pasas al teléfono, ¿vale? Ahora cuando... A ver si también sale luego. Aspectos de él. Vale. Ya, Le mando. ay, perdona, esta está ocupada. Esa no, Esa no si está ocupada. con cuidado. Ahí está. Cuando a él, te lo enviaré a ti. No, porque no la acabo de conocer. Ah, vale. Es el mío, ¿vale? Si no te importa. Muy bien, sí, lo veo. ¿Esto ya? ¿Esto ya que se va? Yo creo que sí, Vale, dime el tuyo. Es el 653 16 89 00. Vale, ok, gracias. ¿Tienes buena wifi aquí? De momento, vamos a ir viendo. Tienes la clave y la wifi, ¿no? ¿Eh? Clave y wifi. Ahí. Hola, sí, se escucha bien. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Vamos a comenzar la tercera jornada del Python of Science 2017 aquí en Gijón. En primer lugar, me gustaría agradecer a este local por haber cedido el espacio para poder dar esta charla. Como sabéis, el Festival Internacional Python of Science, una de sus singularidades es que se celebra simplemente en ciudades de todo el mundo durante estos 3 días. Como también sabéis, el año pasado, por primera vez, desde la Asociación de Divulgación Científica de Asturias, hemos traído el festival aquí, inicialmente en Oviedo y Gijón, y en esta edición, en la segunda edición, también en Avilés. Son 5 bares. Bueno, estamos muy agradecidos por el éxito y la buena acogida por el público asturiano.
Podéis seguir las charlas y podéis compartir las fotografías, enlaces, etcétera, a través de las diferentes redes sociales del evento, la cuenta de Twitter del Python Science y también la cuenta de Twitter de la propia asociación, y con estas etiquetas, estos hashtags PIN17es para la adicional y PIN17as en concreto para las redes de biología muy hábiles. No me voy a entretener porque me imagino que esto lo habéis podido ir viendo a lo largo de estos días, pero sí que me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores nacionales, Nabla, que es una empresa que comercializa camisetas modernas de ciencia, la revista de investigación y de divulgación científica, investigación y ciencia, ¿vale? Baldío Asesores y la Sociedad Española de Neurociencia. Y también a nuestros patrocinadores a nivel regional, a nivel de Asturias, como son la Caja Rural, FADE, la Federación Asturiana de Empresarios, GAM, que es una empresa que gestiona el alquiler de maquinaria, y el IMOMA, el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular del Principado de Asturias. Además, dar las gracias a nuestros colaboradores, la Sociedad Española de Astronomía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, por supuesto la Universidad de Oviedo. Hoy, de hecho, los dos ponentes que hemos tenido la oportunidad de traer en escena a esta universidad, y especialmente también al Ayuntamiento de Gijón y al programa de divulgación científica con conciencia. Comentar también que uno de los patrocinadores nacionales ofrece la posibilidad de que participéis en un sorteo de 30 camisetas de ciencia, y la dinámica es muy sencilla. Únicamente tenéis que descargaros de manera gratuita en un dispositivo móvil, en un teléfono o en el ordenador, una aplicación Hantif, que es uno de los colaboradores, y registraros simplemente el nombre y un correo electrónico, y subir una fotografía con uno de los carteles del propio festival. De esta manera participaréis, como digo, en el sorteo de una de las 30 camisetas de ciencia que sorteo. Además, otro de los patrocinadores, la revista Investigación y Ciencia, pues ofrece durante estos 3 días, hoy la promoción finaliza, un descuento del 30% en cualquiera de sus publicaciones, bien Investigación y Ciencia o bien Mente y Cerebro. Y únicamente lo que hay que hacer es indicar, en el momento que os suscribáis, pues este código promocional Python Science. Finalizo aquí esta breve introducción, paso al primero de los ponentes. En la jornada de hoy la hemos enmarcado dentro del título de lo invisible, y con la primera charla el doctor David Lago hablará sobre David es doctor por la Universidad de Oviedo de física aplicada, y es experto en magnetismo en sistemas biológicos. Entonces, como norma general de Python Science, David expondrá su charla, y cuando finalice, pues abriremos un turno de preguntas, que la idea es participar todos, ¿de acuerdo? Y cuando finalicen el turno de preguntas, haremos un breve receso de 5 minutos para que podáis tomar algo en el bar, por supuesto, y continuemos con la segunda charla, que lleva por título Lo que el ojo no ve, y impartirá doña Alonso, también vinculada a la Universidad de Oviedo. Entonces, David, te doy la palabra cuando quieras. Buenas tardes. ¡Qué llenazo! Mientras espero a que alguien me ponga mi presentación, por favor. Pues nada, me iré presentando. Como dijo Justo, yo soy más experto en magnetismo aplicado a las cosas biológicas, y
Claro, resulta que hace tiempo un amigo me dijo así medio en chisme, experto de magnetismo biológico, entonces tú eres muy magnético y debes de ligar mucho. Ligar, yo sí, ojalá. Soy una persona extremadamente tímida. De hecho, me suelo apuntar a esto de dar charlas en público como terapia de choque. Como mucha gente viene a hablar en público y un pánico atroz, pues cojo aquí, me vengo y lo uso en tratamiento. Y, ya tengo la charla. Pues claro, el problema es, ¿cómo vas? Yo tengo un montón de problemas, porque claro, lo habitual para ligar, ¿cuál es el típico ritual de aparamiento de humanos? Salir a bailar, ¿no? El baile más típico conocido hoy en día es la canción de esta gente de aquí. Fijo que conocéis esa canción, la de Despacito. Lo que no sé si os habéis dado cuenta es en la letra, más o menos. Al inicio, coge y dice una frase que a mí me tiene ensimismado. Esta. Tú eres el imán y yo soy el metal. Y claro, yo una vez que suena la canción, ya mi mente se bloquea, busco a la persona más cercana y le cuento un monólogo sobre imanes. Y a partir de ahí ya dejo de escuchar el resto de la canción, lo cual hay gente que me dice que hago bien. Bien. Bueno, la cosa es, imanes. Me queda blanco, ¿ves? Es que se me da muy mal hablar en público. ¿Qué tiene de bueno esta metáfora? Realmente tiene algo de bueno que me gusta y es que es una buena metáfora para las cosas, digamos, atracción. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que es el imán el que atrae el metal, cuando en realidad la atracción es mutua. Es decir, el imán atrae el metal y a la vez el metal atrae el imán. Es decir, es una atracción mutua, lo cual es bueno, ¿no? La metáfora podemos decir que es una atracción mutua, lo cual está bien. Si no fuera una atracción mutua sería más o menos acoso, lo cual no sería tan divertido. Bueno, pero ahora ya entramos en materia un poco. ¿Qué carajo es el magnetismo? El magnetismo se conoce desde la antigüedad, desde hace más de 2000 años. Vieron que hay algunos minerales, la magnetita es el más conocido, que atraen ciertos metales. ¿Por qué? No lo sabemos de momento. Ya en el siglo XIX, un científico danés descubrió que si tú tienes una corriente eléctrica circulando, que te cambia la brújula. La brújula, sabéis, es un pequeño imancito. Es decir, algo tienen que ver las corrientes eléctricas con el magnetismo. Ahora bien, la pregunta es, en un imán permanente, como estos que tengo yo por aquí, que me cargo el mando, ¿dónde están ahí las corrientes eléctricas? En un imán es un material, ahí no hay ninguna corriente. Pues las corrientes de los imanes están en los átomos. Los átomos son pequeños imancitos, cada átomo. Por ejemplo, los electrones girando alrededor del núcleo del átomo, ese electrón girando tiene un momento magnético. Llamo momento magnético, lo que al fin y al cabo sería ese electrón girando es un imancito. De hecho, los electrones son como dos imancitos, crean dos campos magnéticos. Uno que sería el que llamaríamos momento magnético orbital y otro el momento magnético de spin, que es como llamamos al momento magnético que crea por el hecho de que parece como si estuviera rotando sobre sí mismo. Además, aunque es mucho más débil, los núcleos tienen un pequeño momento magnético, solamente el spin, porque apenas se ve el átomo. Y esto es para evidenciar que realmente sí que somos capaces de medir momentos magnéticos muy, muy, muy débiles. De hecho, no solo somos capaces de medirlos, sino que hay aplicaciones sobre ellos. Y la más conocida es la resonancia magnética nuclear. Ese método de diagnóstico, esa maquinona enorme que habéis conocido, alguna gente, imagino. Esa maquinona lo único que hace es medir el momento magnético de los núcleos de los átomos de hidrógeno. Antes de que me lo preguntéis, no, todas estas pulseras imantadas que se supone que te ayudan a tener mejor equilibrio y curarte la salud y los dolores y todo eso no tiene ninguna evidencia científica. Y ya entramos en tipos de magnetismo. El tipo de magnetismo más conocido es el ferromagnetismo, igual de magnetismo que muchos materiales que tienen hierro, que son los materiales con los que podemos fabricar imanes y son los materiales que son atraídos por los imanes. Además, también existen los materiales paramagnéticos, que son materiales que sí que se ven atraídos por los imanes, pero muchísimo menos. De hecho, tengo yo aquí un material. Tengo aquí un material paramagnético. Tengo aquí un imán. Tengo aquí una bolita de papel de aluminio, que es un metal, es paramagnético. Lo apoyo aquí directamente y nada. No hay atracción. En realidad sí que la hay, pero es muy, muy débil. Cuando, sin embargo, si tuviera cualquier otro tipo de material magnético, como este de aquí, como veis, es suficiente la atracción magnética para vencer a la fuerza de la gravedad.
con el papel de aluminio, aunque sí que podemos medir en laboratorios esa atracción, no es suficiente como para vencer la gravedad. Y seguimos. Y otro tipo de magnetismo el que es el diamagnetismo, que es ya el más todo. Casi hay una borradísima de materias que son diamagnéticos. Y estos tienen la peculiaridad que son repelidos por los campos magnéticos. De hecho, nosotros somos básicamente un material diamagnético. Y realmente yo me acerco, yo tengo mi imán en la mano, no soy repelido por él. Y un truco que se suele hacer mucho es colocar los imanes separados por nuestro cuerpo. Como podéis ver, aunque yo soy diamagnético, mi diamagnetismo es muy débil y al final domina el ferromagnetismo de los dos imanes. Uy. Bueno. Siguiente. Aquí tengo un vídeo en el que se van a ver, no se ve. Y eso casi no va dando charlas, pero hoy se me ha olvidado copiar el vídeo. Bueno, si buscáis esta universidad, Bone University, buscáis a campo elevado, vais a ver vídeos de distintos materiales diamagnéticos levitando. Se puede ver vídeos de una gota de agua, de un tomatito, ¿es capaz de evitar un tomate? Sí. El problema es cuánto campo magnético necesitas para evitar un material diamagnético. Una burrada. En torno a 14 y 15 teslas, esos que usaban en este experimento, cuando este pedazo de imán que tengo yo aquí solamente llega a un tesla más o menos. Y ya entramos en la parte biológica. Nosotros, los humanos, somos incapaces de sentir un campo magnético. Sin embargo, sí que hay animales que lo sienten. Pero los más conocidos son las aves, que sienten el campo magnético, como esta paloma aquí, como el caso de Magneto. ¿Cómo lo hacen? Pues porque resulta que tiene unos pequeños órganos o orgánulos entre el pico y el cerebro, que es un material ferromagnético. Y ellos tienen ahí como, digamos, unas neuronas que ya directamente sienten el cambio del campo magnético en ese orgánulo, y con ese pueden ir midiendo el campo magnético terrestre, orientarse y viajar grandes distancias. También hay gente que dice que los perros, zorros, lobos se orientan a hacer sus cositas con el campo magnético terrestre. Yo no me lo creo, la verdad. He visto perros mirando en cualquier dirección. Y otra cosa que me gusta mucho destacar son las bacterias. Hay bastantes bacterias que crean unos pequeños orgánulos, son estos puntitos más oscuros de aquí, magnéticos. Directamente ellos están como comiendo del medio, cogiendo el líquido del medio y cuando los iones de hierro también cogen átomos de oxígeno y fabrican dentro de ellas unos pequeños cuadraditos, estos de aquí, de magnetita. Y con eso lo utilizan también para orientarse en el campo magnético y desplazarse. Bueno, siguiente. Si tenéis un imán, si lo parto a la mitad, ¿qué pasa? Pues que seguirá, pero dividido en dos. Lo que tendréis serán dos imanes que tendrán un campo magnético en la misma dirección. No tendré un polo sur y un polo norte separados. Esto lo puedo seguir haciendo casi indefinidamente. Imanes más y más pequeños. Pero no puedo hacerlo hasta el tamaño que yo quiera. Llega un momento en el que la temperatura empieza a dominar. ¿Sabéis lo que es la temperatura? Supongo que todo el mundo sí. El problema es explicarlo de una manera científica. La temperatura no es ni más ni menos que la velocidad a la que vibran los átomos. El problema es que, claro, yo he dicho que el momento magnético viene por la parte del movimiento de los electrones dentro del átomo, pero si el átomo está vibrando, ¿qué pasa con ese momento magnético? Pues que puede ocurrir que a escala muy pequeña el material tenga su momento magnético con un montón de átomos en la misma orientación, pero que estén cambiando influenciados por la temperatura. Es decir, tú con el magnético te pones a medir cuánto magnético creo de pequeños materiales, de nanomateriales suele ser, y dices, venga, aquí no hay ningún material magnético, no puede ser. Tengo aquí una botellita de ellos, en estos. Es este liquidito negro. El liquidito, yo cojo un sensor de campo magnético y aquí dice que no hay nada magnético. Sin embargo, veis, es atraído por imán. Luego, quien quiera se puede hacer.
Y este se ha puesto un nombre de eso mismo y en el que yo he realizado casi toda mi investigación. A ver si este vídeo funciona. Supongo que no, porque si no he copiado uno, no he copiado ninguno. Así que nada. Bueno. Entonces, estos materiales con los que yo he trabajado tienen un tamaño de entre 2 y 20 nanómetros. Es decir, un nanómetro es una millonésima parte de un metro. Son materiales muy, muy minúsculos. De hecho, son invisibles, que para verlos no nos vale un microscopio óptico como los que nos va a enseñar electrónico. ¿Qué ventaja tienen los pequeños? Que tienen un tamaño comparable, digamos, a los ladrillos de las cosas. Por comparar, una molécula de año entre estos dos lados es aproximadamente 3 nanómetros. Cuando yo sé fabricar nanopartículas que tienen un tamaño entre 2 y 20. Comparable. ¿Y para qué me valen? Pues otro vídeo que no va a funcionar. Para muchas cosas biológicas. Lo que hacía era analizar mis nanopartículas, lo que hacía era pegarles un anticuerpo y ellas se me pegaban a algo biológico. Esta imagen de aquí, esto sí que es microscopía óptica, cada uno de estos circulitos es una célula cancerígena. Yo lo que hice fue marcar las células cancerígenas con mis nanopartículas, que no se ven al microscopio óptico, y lo que hice es aplicar un campo magnético, y efectivamente no se ve, y las células se ven atraídas. Es decir, yo tengo material diamagnético, le pegué cositas ferromagnéticas, bueno, super paramagnéticas, y entonces podía moverlas con una. Para distintas cosas. Bueno, esta es una forma cambiada de estas mismas células que separé. La parte más gris es lo que sería la estructura de la célula, y estas cositas negras son mis nanopartículas. Fueron comidas. ¿Para qué valen? Pues un ejemplo es para hacer un transporte de medicamentos localizado. Imaginaos que tenéis un dolor, me duele aquí, quiero tomar un analgésico, entonces para que me funcione el analgésico he de asegurar que la zona que yo quiero que funcione tenga una concentración mínima. Pero claro, cuando yo me tomo el medicamento o me doy por vía intravenosa, para asegurar que la concentración aquí mínima es superior a lo que yo busco, he de tener esa misma concentración en otro lado, donde no me pasa nada, y en casi todo el cuerpo. Claro, esto al final es, por un lado, un derroche del medicamento, que suelen ser baratos, y por otro lado, aumenta los efectos secundarios. Entonces, hay gente que trabaja fabricando una especie como de cota biológica, dentro de ella le meten tanto nanopartículas superparamagnéticas como el medicamento. Vale, el ejemplo que he puesto de un analgésico, casi ningún analgésico tiene unos efectos secundarios que sean preocupantes. Pero, ¿qué pasa con la quimioterapia, por ejemplo? La quimioterapia sí que tiene efectos secundarios y sí hacer una reconvierta para reducir los efectos secundarios. ¿Cómo lo reducen? Concentrando el medicamento en una zona usando un imán colocado fuera del cuerpo. Eso también hay gente que está trabajando para regenerar órganos. Y lo que hacen es llenar células madre con estas nanopartículas superparamagnéticas. La idea es la misma, introducirlas por intravenosa y con un imán externo colocarlas en el sitio donde queramos que actúe. Las células siguen vivas, por lo cual ellos en sus procesos en los que incorporan nutrientes y a la vez que sacan sus desechos, al cabo de un tiempo echarían las nanopartículas al cuerpo. Y una gran ventaja que tienen estas partículas de óxido de hierro es que son muy poco tóxicas. De hecho, nosotros mismos, no sé si hay algún anémico en la sala, uno de los ferritina, al fin y al cabo no deja de ser una pequeña bolita de óxido de hierro igual que esta. Es decir, estas bolitas con las que trabajamos son muy poco tóxicas. Empiezan a ser a partir de una concentración muy grande. Y la tercera y última aplicación es la hipertermia. Imaginaos que yo cojo y lleno de nanopartículas una zona del cuerpo. Una zona del cuerpo en la que casualmente existe un tumor. Se irán acumulando ahí las nanopartículas. Como podéis ver, las nanopartículas pueden ser introducidas en la célula cancerígena. Y entonces aplico hacia un lado y la nanopartícula se orienta hacia ahí, luego hacia el otro, se mueve hacia el otro lado. Y ahora imaginaos que esto lo hacemos muy rápido. Del orden de 1000 veces al segundo. Entonces la nanopartícula empieza a oscilar muy rápido. ¿Qué va a pasar? Que debido a más fenómenos se va a calentar.
Entonces, al final lo que estaremos haciendo es una especie como de radioterapia localizada y centrada solamente en el punto donde queremos, usando materiales magnéticos, pocos. Y nada, como podéis ver, este es un mundo multidisciplinar. Entramos química para fabricar moléculas, la parte bioquímica de hacer el recubrimiento, la parte de medicina, la física magnética que lleva, que al fin y al cabo es en lo que soy yo experto. Y nada, a mí me parece un campo apasionante y he querido traerlos, ¿no? Y solamente para acabar, quiero recordaros que si alguno os viene Luis Fonsi y Daddy Yankee y os dice que ellos son el imán, que todos le digáis, no, pero sí ya magnético, Nada. ¿Queréis ver qué tipo de magnetismo tiene una cerveza? Si os probarlo en un experimento que tengo aquí montado, cuando acabe la charla también de Marta, al final de todo, los experimentos, os traéis una cerveza, primero nos vemos a Nieto con lo que muchas gracias. Bueno, muchas gracias David por esta magnífica presentación. Ya sabéis que el objetivo precisamente del Python of Science es que investigadores locales nos presenten sus investigaciones realizadas en Asturias. Y bueno, como comenté al principio, la idea es juntas y bueno, pues vosotros le preguntéis las curiosidades, las dudas que tengáis al investigador, aprovechando la amabilidad que tiene y su disponibilidad. Entonces, os animo a que le preguntéis. A ver si te llama él y no tiene que llamarlo. ¿Te vas a llamar? ¿Te vas a llamar? Oye, ¿Me David, preguntas? ¿a qué temperatura puedes alcanzar el piso de la hipertermia moviendo? Justo ahora es cuando viene la frase. Sube. ¿Hola? No, espera. Bueno, primero ya que tiene el micro, luego paso para allá. Vale, no, bueno, primero enhorabuena por la charla. Y luego quería que me dieras un comentario sobre una frase que oí en un telediario, no me acuerdo qué cadena, supuestamente a un médico. Decía, se le toma al paciente una muestra electromagnética. Esa es mi pregunta. La muestra eléctrica. Será cosa de si se habrá equivocado, porque no será que se. No tiene un sentido, ¿verdad? No, pero bueno, se puede hacer un electrocardiograma, por ejemplo, que suena parecido. Sí, poco más se me ocurre. Bueno, David, nada, era preguntarte, en esto de la hipertermia, ¿qué temperatura puedes alcanzar moviendo así las partículas, como tú dices? Pues mucho. De hecho, solo que claro, tú en el cuerpo tampoco quieres que eso alcance 80 grados porque si no los daños te van a llegar. De hecho, casi todas las terapias que andan mirando, de hecho ya hay ensayos clínicos en algunos países, lo que intentan es llegar como a 42, 43 grados, que es temperatura suficiente para matar las células. Luego, claro, la temperatura se difunde a los sitios al lado, pero claro, ha perdido temperatura y ya para las células te queda como los 40, 41 grados, no deja de ser fiebre, pero no es malo para ellas. Pero en un laboratorio lo subes a 80, 90, 150, lo que quieras. Siguiente. Habías comentado que inyectabas una sustancia y luego, manteniendo el imán externo, atraes ese medicamento hacia la zona que querías que tuviera. ¿Eso no te implica que tienes que tener mucho tiempo y muchas teslas de eso asociados a eso? ¿Compensan? Hombre, está claro que para lo que yo puse de dolor en un codo no merece la pena. Y la cosa es, estas terapias obviamente están para enfermedades que sean terminales y cosas más importantes donde ya tienes que decidir entre algún tratamiento experimental
y a saber lo que saldrá, o falleceré en 2 o 3 semanas o lo que diga. De momento sí que hay intenciones de que funcione. ¿Cuánto campo necesitas? Pues la verdad es que con los gases estos nuevos que se fabrican de hierro y oro y entonces son suficientes. Como puedes ver, yo podía colocar el imán a un lado del brazo y al otro lado era suficientemente intenso para traer a un imán. Así que el campo es de sobra. ¿Cuánto tiempo necesitas? Depende de cómo introduzcas el medicamento y dónde quieras llevarlo. Sí, dependerá de la fisiología del cuerpo, pero date cuenta que por flujo sanguíneo las cosas en el cuerpo van bastante rápido. Si lo metes intravenoso, en unos minutos te habrá recorrido casi todo el cuerpo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? ¿No? Bueno, hacemos un descanso. ¿Sí? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, David. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso de 5 minutos y os vamos a repartir unas participaciones, un número para cada uno de los asistentes, de tal manera que cuando acabe la segunda charla se sorteará una camiseta de ciencia, ¿vale? También, bueno, patrocinada por Narla. Esperemos que tengáis mucha suerte. De todas maneras, yo tengo una cosa, al revés, ¿no? Lo vais al revés, pero lo emites bien, ¿vale? Según este pasa que vosotros emitimos bien. Lo vais al revés, no sé por qué.